Muy buenos días. Quiero agradeceros fervientemente vuestro cariño y vuestras oraciones a nuestro favor en el viaje del fin de semana. Hemos viajado hacia Madrid en el Escorial para encontrarnos allí con pastores y predicadores de muchos lugares diferentes de España. Hemos disfrutado 4 días inolvidables de mucha bendición espiritual. Y hemos regresado el martes por la noche, sobre las 10 de la noche, hemos estado llegando a casa, cansados pero felices. Hoy estoy grabando este devocional para el jueves y quiero comenzar transmitiendo el gozo, la bendición y la gratitud. Primero al Señor y también a vosotros por vuestras continuas oraciones y vuestras expresiones de cariño que me habéis estado haciendo llegar a través de los mensajes de WhatsApp y también en vuestros mensajes en YouTube. Gracias por tantos mensajes alentadores que me dejáis día a día. No he podido responderlos como intento hacer, pero los leo cada uno de ellos y os quiero agradecer fervientemente. Bien, nuestra lectura hoy está en Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras está con ellos el novio? Durante todo el tiempo que tienen con ellos al novio no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de paño sin estrenar en un vestido viejo. De otra manera, el remiendo tira del vestido lo nuevo de lo viejo y se produce un desgarrón peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo revienta a los odres y tanto el vino como los odres se echan a perder, sino que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Hemos meditado a lo largo de esta semana en que Jesús perdona pecadores, recibe a pecadores, y hoy vamos a dar también un título general: Jesús libera a pecadores. Ayer Jesús se presentó como médico, dando la respuesta a los fariseos que interrogaban a los discípulos de por qué Jesús comía con pecadores. Hoy vamos a ver otra figura, es la figura del esposo. Mientras que la primera pregunta de ellos tenía que ver con la clase de compañía que Jesús buscaba, la segunda pregunta levantaba la cuestión de por qué Jesús disfrutaba tanto con esa gente a la mesa. Su conducta, según ellos, parecía impropia. Marcos quiere contrastar el banquete en casa de Mateo con la semana de ayunos y austeridad que los fariseos celebraban. Estos consiguen que también los discípulos de Juan se pregunten por qué los discípulos de Jesús no practicaban el ayuno como lo hacían ellos. En este caso, el ayuno era un ayuno de autocastigo, de flagelación, buscando evitar la ira de Dios y las calamidades consecuentes. Era una práctica externa, abierta a los ojos de todos los demás. Jesús no podía tolerar esa práctica, ni siquiera motivarla entre sus propios discípulos, pues hacerlo era para Jesús aceptar lo viejo, aquello que él había venido a modificar completamente. Jesús da una respuesta clara y contundente, pensando seguramente en los discípulos de Juan que han sido arrastrados por los fariseos. Juan
tenía dos propósitos: hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados y luego prepararla para la venida del Mesías, de Cristo. Y fue un tiempo de seria reflexión que incluía ayuno y una señal externa de humillación plena por el pecado. El ayuno despoja al cuerpo de la comida. El arrepentimiento despoja nuestra vida de pecado. Y eso era precisamente a lo que Juan llamaba allanando el camino de un pueblo que estaba corrompido espiritualmente y que necesitaba ser encaminado para poder estar con una mente lista para el mensaje del reino de Dios que el Señor Jesucristo les habría de traer. Ahora, los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar en preparación para su venida. ¿Por qué? Porque Él estaba ya con ellos. Jesús, sin embargo, no está condenando el ayuno, porque Él mismo ayunó 40 días. En Mateo 4 tenemos esto y Marcos lo ha referido de una manera muy breve. Pero enfatiza el ayuno con un buen propósito. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, pero ellos lo hacían para mostrar cuán santos y espirituales eran. Jesús explicó que el que ayuna solamente para impresionar a otros, bueno, lo hace por su gusto. Juan el Bautista ahora estaba preso de Herodes, pero la última declaración que Juan el Bautista había hecho acerca de Jesús había sido señalarle como el esposo. En Juan capítulo 3 y versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Era una figura conocida y usada por los profetas. Si vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 62 y versículo 5, leemos: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. También en el libro de Oseas, capítulo 2 y el versículo 16 dice: en aquel tiempo me llamarás Isi, nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Y aquí viene lo hermoso, dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Los judíos sabían que el matrimonio era una de las ilustraciones usadas en el Antiguo Testamento para explicar la relación de Israel con el Señor. Estaban desposados con el Señor Dios y le pertenecían solo a Él. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Es un pasaje verdaderamente precioso. También en Jeremías capítulo 31 y versículo 32 dice la Escritura: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Cuando la nación se volvió a los dioses ajenos, como lo hicieron con frecuencia
lo que cometieron fue adulterio espiritual. Fueron infieles a su esposo y por eso recibieron el castigo, tuvieron que ser disciplinados. El tema principal, por ejemplo, del profeta Oseas es el amor de Dios por una esposa adúltera y el deseo de restaurar su esposa, la nación de Israel, otra vez a la bendición y a la comunión. La presencia de Jesús para Juan indicaba la semana de boda, un tiempo de festividad total en el que todos buscaban la alegría de la novia y del novio. Jesús ya había dejado en claro que había venido a convertir a los pecadores, no a felicitar a los que se creían justos. Ahora les dice que había venido a traer alegría, no tristeza. Debido al legalismo impuesto por los escribas y fariseos, la religión judía se había convertido en toda una carga. La gente pobre se sentía agobiada por preceptos y reglas que era imposible de obedecer. En Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús les está diciendo a ellos: la vida no tiene que ser un funeral. Jesús les dice: Dios quiere que la vida sea una fiesta de bodas. Yo soy el novio y estas personas son mis invitados a la boda. ¿No se supone que los invitados a una boda disfrutan de la ocasión? Ahora, notemos también que Jesús anticipa el tiempo en que el novio no estará presente. Lo que demuestra cómo el Señor sabía no solo lo que le aguardaba a él, sino también a los suyos. Vendrán días cuando el esposo le será quitado. Fue un espacio breve de tiempo, pero él resucitó y envió a su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. En las fiestas de bodas había vestidos nuevos y había odres con vino especial. Nadie reparaba un vestido viejo con un trozo de tela nueva, ni tampoco el vino nuevo del reino podía ser retenido en los odres de las viejas formas de los que los rabinos habían establecido. Cristo no quería simplemente una reforma. Todas las cosas tenían que llegar a ser nuevas. Dice Juan 1:17, la gracia y la verdad no podían ser contenidas en las viejas formas del judaísmo. Los fariseos eran tan rígidos como aquellos viejos odres de piel de cabra ya estirados que no tenían la capacidad de volver a estirarse con el vino nuevo. Nuestros corazones no deben endurecerse, sino que deben permanecer abiertos y dóciles para que la verdad del mensaje transformador de Jesús haga su obra permanente y continua en cada una de sus vidas. Jesús libera pecadores. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, gracias por enviarnos a Jesús. Gracias por esta figura del esposo y del vino nuevo, la presencia de un tiempo que tú has introducido. Tiempo de salvación, de abundancia espiritual, de alegría y de llamado a un nuevo servicio santo bajo la voluntad de Dios. Queremos vivir ese ambiente y esa bendición en nuestra vida hoy. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana viernes para despedir este capítulo 2 de Marcos. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles y recuerda que lo que te deleita te dirige.